La mayoría de las personas solo ve una propiedad cuando ya está terminada, pero todo proyecto empieza mucho antes de eso. Hoy quiero mostrarte un proyecto que estamos comenzando a desarrollar en North Reddington Beach, Florida. En realidad son dos proyectos, dos dúplex idénticos, uno al lado del otro. Vamos a construirlos en paralelo. Antes de mostrarte lo que está pasando en el terreno, es importante entender dónde estamos construyendo. Este proyecto está ubicado en North Reddington Beach, como ya te mencioné, una ciudad costera con una ubicación estratégica entre St. Petersburg y Clearwater, muy valorada por su cercanía al mar. Pero también es una zona con condiciones muy particulares. Tiene un nivel freático alto, tipo de suelo costero y una exposición directa a eventos climáticos. Además, esta zona fue una de las más impactadas por los huracanes del 2024. Muchas propiedades sufrieron inundaciones y como resultado hoy se están reestructurando para construir nuevas propiedades mejor preparadas. Este proyecto forma parte de este proceso de reconstrucción responsable y es precisamente por estas condiciones que el trabajo previo de ingeniería es clave desde el inicio. Ahora sí, vamos al terreno. Antes de iniciar la fundación de este proyecto, se realizó un estudio geotécnico de ingeniería que permitió entender el comportamiento del suelo y definir la solución estructural adecuada para este lote. En base a este estudio, una de las decisiones claves fue la utilización de pilotes de madera, que se instalan a profundidad para transferir la carga de la estructura a capas de suelo más estables. Esa etapa ya fue completada y lo que estamos viendo ahora es el siguiente paso del proceso constructivo. En este momento, el proyecto se encuentra en la fase de excavación de la fundación, donde se están definiendo las zapatas y los puntos estructurales que van a trabajar en conjunto con los pilotes. Una vez realizada esta excavación, se procede a la instalación del acero de refuerzo, es decir, las varillas que conforman la armadura estructural de la fundación. Este acero es el que permitirá que al momento del vaciado del concreto, la fundación trabaje como un solo sistema, integrando el terreno, los pilotes y el concreto en una estructura sólida y estable. Una vez completada la colocación del acero y las inspecciones correspondientes, será llenado de concreto, que marca el cierre de esta etapa inicial y da inicio formal a la estructura del proyecto. Este es el tipo de trabajo que muchas veces no se ve en una casa terminada, pero que definen la estabilidad y el desempeño del proyecto a largo plazo. Si te interesa entender cómo se construye un proyecto desde la base y seguir el proceso paso a paso, suscríbete y acompáñanos en los próximos videos.